y yo esto lo digo todo el tiempo, es que mi gobierno y mi presidente me tienen que salvar, es que mis papás me tienen que salvar, es que voy a hacer esta carrera porque esta carrera me va a salvar. No, mi rey, no, mi reina, eso no funciona así, ¿sí? No es como que yo espero que el mundo externo venga y me salve a mí, porque hasta que yo no me salve y yo no me canse de la mediocridad absurda en la que vivo, es imposible que mi vida se vuelva mejor. Cuando yo empecé a sacar música, yo me acuerdo perfectamente de que yo tenía ciertas tareas por hacer y yo no las hacía diligentemente. ¿Como por ejemplo cuál? Por ejemplo, sabía que tenía que hacer X número de videos para crear contenido y no lo hacía. Y me dolía mucho ver cómo en el momento del lanzamiento no había nadie conectado viendo la canción. Entonces, pero es que es fácil de entender eso, porque es tan fácil como saber que una persona que tiene la mentalidad de fracasado, no una persona que falla, porque una persona puede fallar y decir, listo, voy a aprender cómo sacarlo adelante, voy a mejorar, voy a aprender esto, voy a volverme mejor en esto. Eso no es un fracasado, esa es una persona que ha fallado, porque todos tenemos que fallar para llegar al éxito que deseamos. La diferencia importantísima es que un fracasado, en la definición, es una persona que en su mente le está echando la culpa a factores externos. Cuando te cansas de ser mediocre y liberas tu máximo potencial. Este es un tema que cualquier persona que quiera alcanzar un siguiente nivel en su vida tiene que atravesar. Hay un punto normal, natural, humano de la vida en el que, al ser seres sociales, estamos estancados y estamos siguiendo los patrones y moldes que nos impone la sociedad. Lastimosamente, esos patrones y esos moldes no nos sirven para vivir una vida grandiosa, exitosa, abundante. Llega un punto en el que, si tú quieres alcanzar algo grande, o conoces a alguien que ha alcanzado algo grande, o admiras a alguien que ha alcanzado algo muy grande, esa persona se cansó de ser mediocre. Se cansó de ser mediocre y de no vivir ese potencial. Entonces, el día de hoy vamos a ver eso precisamente. Y tenemos aquí a nuestro invitado especial de este podcast número 18, Juan Pablo Jaramillo. Mi nombre es Juan Pablo, él es Andrés, y escogimos este tema porque pensamos en que a Andrés y a mí nos hubiera encantado escuchar esto a los 18 años, cuando recién estábamos iniciando en nuestros proyectos. Nos hubiera encantado ver un video de estos, porque en este camino del desarrollo personal uno encuentra muchas técnicas y uno lee muchos libros, escucha a muchas personas que le dan ciertos consejos, y yo pienso que en este periodo de tiempo, estos años en los que Andrés y yo hemos emprendido, yo en mi música y él en su empresa, nos hemos dado cuenta que realmente las palabras no enseñan. Las palabras no enseñan. A veces esa motivación que uno cree que, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. No, yo hago esto por sacar a mis papás adelante, o yo hago esto porque mi propósito es muy grande. A veces no es suficiente. Entonces, eso es algo con lo que yo me he encontrado, que a pesar de que ame la música, muchas veces me faltaba algo más para poder ejecutar a niveles distintos y conseguir otros resultados. Y aquí viene... Y para acabar, lo que me di cuenta era que cada vez que fallaba, o que yo, por ejemplo, tenía un lanzamiento y veía cómo fallaba y tenía pocos resultados, cada vez me daba dando cuenta de lo mucho que me dolía. Ver que no era falta no era falta de talento, no era falta de talento, sino era falta como de esa disciplina y de esas ganas de darle de verdad con toda, de verdad ser productivo en el día y de verdad avanzar. Entonces me di cuenta que era un tema de que necesitaba cansarme de esa versión antigua mía, de ese yo mediocre. Y cada vez que iba fallando, cada vez me iba cansando más, hasta que dije, no, tengo que de verdad cambiar. No es fallar porque los planes no salieron como usted esperaba, es fallarse a sí mismo. Exacto, me encanta esa distinción. Porque es que una persona que esté viendo esto y diga, pues yo he fallado muchas veces, estoy cansado, ¿cómo hago? No. Me encanta, qué bueno que lo dijo. Fallar y fracasar es normal y forma parte del proceso de aprendizaje, del crecimiento.
cualquier gran empresario, cualquier deportista ha fallado, ha cometido errores. Las personas que ustedes más admiren en el mundo han cometido muchos errores y han fallado. La gran diferencia y la distinción con esto que está diciendo Juan Pablo es cansarse de ser un fracasado, que es muy diferente a ser una persona que falla y que ha fracasado. El fracasado, a diferencia de una persona que falla, es una persona que su mente es de una víctima. El fracasado es aquel persona, que esto se puede cambiar, por supuesto. Si hay algo de esto con lo que tú te identifiques y te está dando duro en el hígado, el golpe así, ¡au! Me están diciendo esto se puede cambiar. Yo creo que Juan Pablo y yo en algún punto de nuestra vida hemos sido fracasados y a veces, eso no es algo que uno acabó de por vida. A veces vienen pensamientos, es que qué duro esto. Y es que, por ejemplo, en su caso, para usted es muy fácil a veces pensar, o era muy fácil pensar porque le doy una felicitación pública, le está yendo muy bien ahorita en Instagram y lleva mucho tiempo subiendo. La gente que dice, no, es que eso es pura suerte. Juan Pablo lleva años estudiando cómo crear mejor contenido y ahorita le está yendo súper bien. Es como que usted en algún punto haya dicho, el algoritmo no me quiere. ¿Me entiende? Entonces, ese es el fracasado. El fracasado, espérese. Okay. El fracasado es el que la vida no me quiere, todo me ha tocado tan duro, yo siempre fallo en todo lo que hago, yo nunca podré. Si una persona tiene esa mentalidad, damas y caballeros, esa es una persona fracasada. Y además se complementa con que piensa así, pero también sus actos y sus hábitos demuestran lo mismo. Por supuesto. Pero es que es fácil de entender eso porque es tan fácil como saber que una persona que tiene la mentalidad de fracasado, no una persona que falla, porque una persona puede fallar y decir, listo, voy a aprender cómo sacarlo adelante, voy a mejorar, voy a aprender esto, voy a volverme mejor en esto. Eso no es un fracasado. Esa es una persona que ha fallado porque todos tenemos que fallar para llegar al éxito que deseamos. La diferencia importantísima es que un fracasado, en la definición, es una persona que en su mente le está echando la culpa a factores externos. Por lo tanto, la consecuencia es que nunca se va a responsabilizar de su vida. Y por lo tanto, la consecuencia de no responsabilizarse de su vida es no actuar. Porque yo nunca he visto a una persona fracasada en su mente que le interese actuar con determinación y que diga, listo, vamos a sacar esto adelante, no importa si la cagamos y cometemos errores, ¿sí? Ok, pero lo que yo pienso no va a ese tipo de fracasado, va a ese fallarse a uno mismo. Ok, ya, exacto. ¿Ya? Yo sé que tengo un potencial muy grande, tengo talento y todo, pero no estoy dando lo mejor de mí, sabiendo que podía dar lo mejor de mí. Ese es el punto del que vamos a tocar en el tema. Qué bueno que Andrés hizo la distinción. Porque eso es lo que yo quería, hacer la distinción con que es que yo he fallado. No. Es diferente fallar, porque fallar todos tenemos que fallar. Todo el tiempo tenemos que fallar y forma parte del aprendizaje. Entonces hoy lo que vamos a ver es cuando uno se ha fallado a sí mismo tantas veces, cuando uno ha sido mediocre tantas veces, cuando uno le ha dado el poder a factores externos. Y yo esto lo digo todo el tiempo, es que mi gobierno y mi presidente me tienen que salvar, es que mis papás me tienen que salvar, es que voy a hacer esta carrera porque esta carrera me va a salvar. No, mi rey, no, mi reina, eso no funciona así, ¿sí? No es como que yo espero que el mundo externo venga y me salve a mí, porque hasta que yo no me salve y yo no me canse de la mediocridad absurda en la que vivo, es imposible que mi vida se vuelva mejor, es imposible. Entonces, Juan Pablo y yo hemos atravesado etapas, y me gustaría que empecemos por ahí. Esa etapa de esa profunda frustración en la que uno, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Una frustración, pensemos en un ejemplo con el gimnasio, por ejemplo, hace años. Ya hoy en día usted y yo estamos en un punto diferente de nuestra vida en el que ya no, como que no forma la prioridad número uno, ya no es. Pero tuvimos una época en la que Juan Pablo y yo no veíamos resultados de nuestro cuerpo. Usted era extremadamente flaco, yo no me sentía bien con mi cuerpo, como que éramos mediocres, ¿sí? No digo que hoy en día seamos las grandes estrellas, pero considero que si usted y yo retomamos en forma duro y todo, sí. Y ya no es una prioridad, estamos enfocados en otros proyectos. Pero, por ejemplo, el ejemplo del gimnasio es tan sencillo como si usted está cansado de su cuerpo, de cómo se ve físicamente, de cómo se siente consigo mismo,
pues nos llegó a pasar en algún punto que estábamos frustrados y no hacíamos lo necesario. Usted no se alimentaba bien, no entrenábamos los días que teníamos que entrenar. Entonces llegó un punto en el que tuvimos que decir, listo, nos cansamos de esto, ya nos cansamos de la mediocridad. Comenzamos a entrenar todos los días, digamos todos Más los fuerte. días. Usted comenzó a comer muchísimo mejor y en cuestión de un año usted era otra persona. Correcto. No sé si opina, no sé qué opina Sí, de sí, subir sí. una foto tal vez de su antes, de cómo estaba cuando estaba flaquito, porque es cierto. Sí, 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 sí. Y Juan Pablo no mejoraba con nada, el metabolismo de él es muy rápido, él es muy enérgico. No, y también me faltaba comer. Pero entonces a lo que vamos es que llegó un punto en el que nos tocó cansarnos de hacer las cosas mediocremente, porque yo pienso, si uno está desarrollando algún proyecto, uno tiene que entender que entre más enfocado esté en ese proyecto, más le meta, más resultados va a tener en un corto periodo de tiempo. Es decir, si yo soy vago y hago poquito, le doy al 5%, me va a tomar mucho más tiempo llegar a esos resultados. Y aquí va algo que yo quería decir, es cómo lo viví yo en mi vida y por qué quería que habláramos de este tema. Cuando yo empecé a sacar música, yo me acuerdo perfectamente de que yo tenía ciertas tareas por hacer y yo no las hacía diligentemente. Como por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, sabía que tenía que hacer X número de videos para crear contenido, o por ejemplo hay una cosa que yo le llamo zona caliente, que 5 días antes de que salga la canción tengo que subir mucho más contenido, y no lo hacía. Y eso lo repetí, no en una canción, no en 2 canciones, no en 3 canciones, lo repetí en varias canciones. Y me dolía mucho ver cómo en el momento del lanzamiento no había nadie conectado viendo la canción. Y yo decía, mierda, o sea, qué doloroso es ver cómo los resultados de antes, o sea, el esfuerzo que uno le metió, que no es nada, se ve reflejado en los resultados que estoy teniendo ahorita. Y me dolía mucho. Entonces llegó un punto en el que yo dije, ¿hasta cuándo? O sea, de Pero la verdad. ventaja es que usted no le echó la culpa al algoritmo, la ventaja es que usted No, no no, le no, echó... no, no. Pero usted no le echó la culpa, es que no, es que yo no tengo yo no tengo la oportunidad, como he escuchado por ahí ciertos personajes decir, es que ese tiene un don y por eso le va tan bien. Sí, El no. don es las horas incontables que una persona se ha pasado estudiando, trabajando, Entonces, preparándose. correcto. Llega un punto en el que uno tiene que decir, de verdad, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo me voy a seguir fallando? Y creo que ese fue un gran detonante para mí, para evolucionar mucho en mi carrera. Porque yo sé que mentalmente, y por ejemplo, yo creería que muchos de ustedes saben que tienen talento, saben que pueden lograr cosas muy grandes. Yo les aseguro que si les pregunto, ustedes tienen metas muy grandes y cosas grandes por cumplir en su vida, quieren hacer un impacto grande, pero les está faltando ese clic como de en qué momento, en qué periodo de mi vida me voy a ir al 1000% a mi proyecto. O sea, de verdad sacarlo Mi papá con tiene una ganas. palabra para eso. Mi papá tiene una palabra para eso y la voy a decir. Tal vez no es una palabra que se use mucho en otros lugares, pero él la usa mucho y es embeberse. Embeberse, meterse, me encanta. Embeberse es como, me imagino yo como estar sumergido completamente. Si mi negocio es un vaso de agua o mi proyecto es un vaso de agua, que el agua me dé hasta acá arriba, estar metido. No solo meter los piecitos a ver, ay, a ver si es que, a ver cómo me va en esto. Sí, sí, y yo sí. tengo varias me lecciones. gusta esa, es no solo meter los piecitos, Sí. porque los piecitos me va a tomar mucho tiempo llegar a esos No, resultados que o- quiero. Es meterme completamente para lograr eso que Y quiero. creo que mi papá es el ejemplo, y hace rato no hablábamos de mi papá en el podcast, pero es el ejemplo perfecto de esto. Es el ejemplo perfecto de esto porque en muchas áreas de la vida mi papá ha sido un hombre muy exitoso, empezando porque es un hombre fantástico, fantástico en todo lo que hace, digamos, creo que es un hombre fantástico en todo, pero él me ha enseñado cómo no ser del promedio. Porque yo me he dado cuenta de que yo en muchas áreas de mi vida y hasta hace un poco tiempo era una persona muy promedio. Muy promedio. Tengo talentos, tengo habilidades. Yo soy habilidoso en muchas cosas, incluyendo de que una de mis habilidades grandes es la comunicación. Soy bueno comunicándome y todo y puedo. Pero voy a poner un ejemplo, si le parece.
Me acuerdo que una vez estábamos en una propiedad, estábamos en una casa y nosotros estábamos dándole una vuelta a la... Él salió, se bajó a darle vuelta a la casa, como que a ver qué estaba mal, qué había que arreglar, qué había que hacer, como administrando una casa, ¿sí? Para no dar tampoco tanto contexto ni llenar de detalles la historia. Sí, hágale. Y yo estaba en el carro, con pereza, con calor, y como que él me miró y me dijo, usted no tiene hambre, a usted le falta hambre. Y a mí eso me pegó en el pecho, un golpe así, ¡boom!, duro, como que yo desperté y dije, tiene toda la razón, yo así no voy a ser nadie, no voy a alcanzar nada. Y llegará el día y los años, y con el paso de los años, donde diré, no, es que la gente que tiene suerte, suerte, después de ver cómo mi papá literalmente es una de las personas más resilientes, más trabajadoras, más embebidas, si es que eso existe, más comprometidas con el éxito con su éxito propio, el éxito de su familia, el éxito de sus negocios, de lo que hace, que yo dije, no es casualidad. Él me ha enseñado seriamente a cómo hacer las cosas. Y una de esas cosas era como que no hacer esto. Yo vi una propiedad por fuera, bueno, sí está bien. Y me miraba así, ¿usted ya hizo lo que tiene que hacer? Venga. Y me decía, agáchese y mire ahí. Agáchese y mire ahí. ¿Y yo qué? ¿No está viendo? ¿Y yo qué? Me dice, esa escalera está rota. Esa escalera está rota. Y yo, bueno, pero pues sí, pero se arregla. ¿Y quién lo va a arreglar? Tenemos que contratar a alguien para que lo arregle o lo arreglamos nosotros. Como que siempre uno esperando que algo... es como esa mentalidad, la verdad es una mentalidad de mierda esperar que alguien más venga y le solucione la vida a uno, ¿me entiende? Que alguien más venga y lo haga. Correcto. Otras veces, ¿qué ve acá? ¿Qué pasa acá a la de noche? No, nada. ¿No ve que está muy oscuro? Sí. Me decía, mire allá. Ese bombillo está dañado. ¿Me entiende? Puta. Cosas Sí, que, sí, sí. cosas que una persona, que uno diría, pero ay, bueno, pero porque cualquier persona se da cuenta de eso. No. Cuando uno es mediocre y negligente y cuando uno no tiene hambre y cuando uno no está embebido y cuando uno está, bueno, uno no se da cuenta de esas cosas. Y lo voy a poner de esta forma y perdón si esto le afecta a alguien o le duele porque a mí me dolió en su momento. Uno es medio bruto, o sea, uno es medio en serio. Como que uno de cosas simples no se da cuenta. Y era algo tan simple como ser observador del entorno. Ser observador en esas cosas, por ejemplo, usted durante mucho tiempo subió contenido, pero usted subió contenido consciente. Como que ahora usted qué ha hecho, usted se ha vuelto observador y usted se ha sentado y dice, bueno, a ver, ¿por qué a este contenido no le fue bien? Voy a analizarlo. ¿Sí me Correcto. entiende? Como que también, antes de que siga con eso, también es un proceso, ¿no? Como que ustedes si recién están iniciando, tienen sus metas grandes y todo, yo creo que hay un proceso, no de conseguir los resultados, de que uno está en este punto y luego tiene que llegar acá, sino es un proceso mental de cómo cada día voy adquiriendo un poco más de hambre. Correcto. ¿Ya? Porque al inicio a veces uno no tiene mucho. Eso es importantísimo, eso que usted ¿Ya? está diciendo. Yo le digo, el enfoque y el hambre que tengo hoy en día respecto a mis proyectos no es el mismo que cuando yo estaba iniciando. Pero ¿a qué me ha llevado este punto en el que estoy aquí ahorita? Se llama resiliencia. Saber que yo lo que quiero es lograr esto. Yo le prometo que usted en un tiempo, si sigue dándole, o se cansa o se rinde, pero si se cansa de hacer de hacer las cosas que no ha hecho, por ejemplo, va a llegar en un momento en el que usted se va a cansar y va a decir, ni mierda, ni más. Y ese nivel de hambre que usted va a tener en ese punto va a ser más grande que cuando usted estuvo acá. Entonces, para mí es solo un tema llega como el tema de la resiliencia. Ahora, uno también tiene que definir objetivos, ¿no? Pero espérese, antes de entrar a la parte de objetivos, yo sí quiero hablar de eso porque yo al inicio escuchaba a Tony Robbins y Tony Robbins dice que el hambre es uno de los motores más grandes de la vida de un ser humano. Una persona que tiene hambre
no importa su color de piel, su sexo, dónde haya estudiado o no haya estudiado, en qué país haya nacido, en qué condiciones sociales, si tenía comida cuando estaba pequeño o no. Hay muchos ejemplos de éxito de personas que no tenían literalmente ni qué comer a veces y alcanzan y crean grandes imperios y son buenas personas y se vuelven exitosas según los estándares sociales. Y yo escuchaba eso y yo decía, pero ¿dónde prendo el hambre? A veces no sabía cómo prender el hambre y yo pensaba que era un switch que se prendía y que usted de un momento a otro, ¡boom!, la persona más hambrienta del mundo. Es algo que se desarrolla con el tiempo. El hambre es algo que se desarrolla con el tiempo y me encanta esa forma en la que usted lo pone y lo dice todo el tiempo y hay que cansarse. Pero uno no se cansa una vez, uno se cansa en repetidas ocasiones. Yo creo que así se activa el hambre. Sí. Como que uno tiene un poquito de hambre y se cansó porque no está dando al 100%, entonces uno ya genera un poquito más de hambre y luego sabe que puede dar más y se cansa de no dar más y genera más hambre. Entonces, ¿cómo llega uno a eso? Como siendo resiliente y no rindiéndose. Por ejemplo, en el caso de mi contenido, yo ahorita me está yendo bien, estoy cumpliendo muchos objetivos que durante años quise lograr. Yo he subido como 800, contados, ¿no? Como 800 videos más o menos de Qué Reels. locura. Es una locura. Es como MrBeast subió 500 videos a yo no sé qué. Thomas Alva Edison, 10.000 intentos. 10.000 intentos. Jara, 850 videos. Me pareció brutal. 800 videos. Ese es un nivel de resiliencia demasiado grande porque yo me acuerdo cuántos videos yo subía que cogían 17 likes, o sea, les iba muy mal, otros a los mejores les iba 80 likes, pero a los mejores que yo decía, ¿cómo puedo hacer para convertir esas views en fans o en oyentes? Y ¿cómo logré el punto en el que estoy ahorita? Cansándome de eso, cansándome de que cada lanzamiento le vaya mal y de decir de verdad, yo sé que para lograr lo que quiero, tengo que aprender estas habilidades y tengo que volverme bueno en estas habilidades. Pero eso es lo bello de todo esto, que usted no le echó la culpa a factores externos. ¿Entiende? ¿En algún momento se la echó? No, Pero usted en algún momento dijo, es que el algoritmo no me funciona, Instagram no sirve. ¿Usted en algún momento lo pensó? ¿Usted en algún momento pensó, es que mi celular no graba tan bien como debería? ¿O en algún momento pensó, es que mi... yo lo que sé es que en ningún momento le eché la culpa a factores externos. Sin embargo, sí llegué a pensar en que dentro de mi camino para crear mejor contenido tenía que mejorar la calidad del contenido. Entonces yo decía, no, tal vez el celular no es muy bueno y necesito contratar un videógrafo con una excelente cámara. ¿Ya? Pero siempre tuve la mentalidad de que tengo que ser yo el que está haciendo porque había visto tantos videos y tenía tanta evidencia de que se podía lograr lo que yo quería de forma gratis, que es, digamos, viralizarme orgánicamente. Había tanta evidencia y había aprendido tanto que yo decía, o sea, estoy a nada, ¿ya? Entonces, Pero eso, es que eso es increíble, porque esa es una mentalidad que pocas personas tienen y que si a ustedes les interesa de verdad alcanzar un nivel más alto en su vida, lo primero que hay que hacer es dejar de echar la culpa al resto. Si tienen, pongámoslo de una forma realista, más de 18 años o más de 16 años, ya no se le puede echar la culpa a nadie. Ya no, es que no me está yendo bien, es que no tengo los resultados que quiero. Ya no es culpa de papá, ya no es culpa de mamá, ya no es culpa de la novia, ya no es culpa del presidente, ni de Juanito, Pepito, el vecino, nadie. Ya es culpa de uno mismo. Y quitemos la palabra culpa, es responsabilidad de uno mismo. Responsabilidad. Y eso me encanta porque usted en ningún momento dijo, no, es que entonces, eso es culpa de Mark Zuckerberg y cuando compró, bueno, Instagram y sí, después compró yo no sé qué y compró yo no sé cuánto, eso es culpa de él que nos bajó sí. el alcance a los creadores de contenido. Usted Entonces, está en un punto en el que usted ha hecho tantos videos y ha estudiado tanto. Juan Pablo ha hecho como 100 cursos de muchos viralidad y cursos, contenido. muchos. Cómo crear contenido. Que ya, por ejemplo, para usted ya no es una casualidad, ya no es cómo hago buen contenido, ¿me entiende? Ya lo tengo implantado en el chip, ya sé
volverme viral, de cierta forma. Ya, digamos, estoy en un punto en el que Ya, mi cap ya como es- que desbloqueó ese... desbloqueé 150.000 views, ¿ya? ¿Ya Ya sé llegó a cómo... 150? Sí, 150. Hijo de puta, Y otro de súper bien. 120. Eso es ¿Qué? algo que yo soñaba hace tiempo, más que por el número, es por saber de que, hijo de puta, no me rendí. El número, al fin y al cabo, pues es el número, ¿no? Pero lo que significa, lo que hay detrás de eso, que es poder impactar y poder vender a través de las redes sociales sin vender, que para mí es importante. Entonces, yo creo que ya el punto está muy claro. Dimos muy bien el punto de cansarse de la mediocridad. Y espero les haya servido este podcast. Este fue un poquito más corto. Y ya, espero les haya servido. Nuevamente, tienen que cansarse de su mediocridad y saber que pueden dar más realmente. Pasos rápidos, una conclusión muy Conclusión breve. rápida. Primera, hay que responsabilizarse. Responsabilizarse. Aquel que no se responsabiliza siempre, o sea, no puede llegar a un punto de cansarse. El que no se responsabiliza no puede llegar a un punto de cansarse. Claro, claro, porque si no siempre va a Porque ser si la usted- culpa externa de correcto, algo porque más. usted no se va a cansar de algo a lo que usted le echa la culpa, que es un factor externo. ¿Sí me entiende? Correcto. Usted se puede cansar del presidente actual, por ejemplo, pero usted eso no lo puede cambiar. Usted puede salir a marchar, ir, detener el país, ir a marchar, mi presidente, este no es mi presidente, o este sí es mi presidente. Ayúdanos, presidente. Sí. Las probabilidades de que funcione y de que un presidente de verdad le interese el pueblo es un poco complejo. Pues, los hay y los han habido y los habrán. Pero digamos, si una persona no se responsabiliza de su vida, va a estar dependiendo de factores externos. Cuando uno se responsabiliza de su vida y dice yo soy el responsable de si me va bien o me va mal o las cosas salen como quiero, como no quiero, ok, yo soy el responsable, hay cosas que no controlo, pero soy el responsable dentro de todo. Ahí es donde viene el segundo punto, hay que cansarse de estar haciendo exactamente lo mismo, de no aprender nada nuevo, de no estar buscando algo nuevo, de no levantarse más temprano para trabajar en un proyecto que uno tiene, o de no, o de pasarse todo el día en redes sociales y decir, bueno, es que Instagram es tan adictivo, se me pasó otro día. A mí me estaba pasando eso hasta hace poco tiempo. Hasta hace 6 meses yo estaba en proyectos y todo y yo no sabía bien cómo concentrarme y todo, y lo confieso. Y he avanzado algunas cosas importantes en mi vida, pero otras no tanto. Entonces, veas el episodio anterior del modo monje, de cómo lo hemos hecho, y la verdad yo me siento estas semanas, en nivel de enfoque, han pasado muchas cosas, hay estrés, cosas que pasan, sí, suceden, se solucionan, pero a nivel de enfoque me siento, por ahí, le digo la verdad, un 85% más enfocado que como estaba hace un mes. Ha sido para mí revelador, de verdad. Si quieren eso, véanse el anterior podcast. Les mandamos un fuerte abrazo. Espero que esto les funcione. Suscríbanse al canal, envíenle esto a alguien que amen, que deseen ver mejorar en su vida. Familiares, primos, amigos, hijos, vecinos, quien quieran. Y nos vemos en un siguiente episodio.